Hola a todos, hoy quiero hablarles sobre Sigmund Freud, una de las figuras más fascinantes de la psicología moderna. Freud es conocido por haber cambiado nuestra forma de entender la mente humana, al proponer que gran parte de lo que hacemos y sentimos está influenciado por procesos inconscientes, es decir, que hay pensamientos y emociones que no siempre están a simple vista, pero que guían nuestra forma de actuar. Uno de sus aportes más importantes fue el desarrollo del psicoanálisis, un método terapéutico que busca desenterrar esos pensamientos ocultos a través de técnicas como la interpretación de los sueños y la asociación libre. Freud creía que no todo o que todo tenía un motivo, incluso cosas tan cotidianas como un error al hablar o soñar con algo que parecía sin importancia. Para él esos detalles relevaban mucho sobre lo que realmente ocurre en nuestras mentes. Además, Freud nos dejó teorías tan profundas como las de pulsiones, que son las fuerzas que nos mueven al actuar. Las agrupó en dos grandes grupos: Eros, el instinto de vida, relacionado con la autoconservación y el amor, y Thanatos, el instinto de muerte, que nos lleva hacia la destrucción y la agresividad. Pero sin duda uno de los conceptos más conocidos es el complejo de Edipo. Freud sostenía que durante la infancia los niños sienten una atracción inconsciente hacia el padre del sexo opuesto y ven al otro como un especial rival. Aunque puede parecer extraño, Freud nos enseñó que estos sentimientos influyen en nuestra personalidad y en cómo nos relacionamos con los demás a lo largo de la vida. En resumen, Freud nos invitó a mirar más allá de lo evidente, a explorar lo que hay debajo de la superficie. Aunque sus teorías fueron controvertidas en su tiempo, su influencia ha perdurado y hoy en día seguimos descubriendo cuán profundo es el impacto del inconsciente en nuestras vidas. Carl Gustav Jung fue un psiquiatra suizo nacido en 1875, conocido como uno de los pioneros del psicoanálisis. Aunque trabajó estrechamente con Sigmund Freud en sus primeros años, Jung desarrolló su propia escuela de pensamiento conocida como la psicología analítica. Jung realizó importantes contribuciones al psicoanálisis que ampliaron su horizonte más allá de la interpretación freudiana. Uno de sus aportes más destacados fue el concepto del inconsciente colectivo. A diferencia del inconsciente propuesto por Freud, describía como un reservorio de deseos reprimidos. Jung propuso que todos los seres humanos comparten un conjunto de experiencias psíquicas heredadas, conocidas como arqueotipos. Estos arqueotipos, que incluyen figuras como el héroe, la madre o la sombra, influyen profundamente en nuestros pensamientos, comportamientos y sueños, independientemente de la cultura o el contexto. Otro gran aparte de Jung fue su trabajo en la individuación, un proceso por el cual las personas integran diferentes partes de su personalidad, tanto conscientes como inconscientes, para alcanzar una identidad plena y auténtica. Este proceso es crucial en la psicología junguiana porque representa el viaje hacia la autorrealización y el equilibrio interno. Además, Jung introdujo los términos de introversión y extroversión, que clasifican cómo las personas dirigen su energía psíquica hacia el interior, enfocándose en el mundo interno del pensamiento y emociones, o hacia el exterior, interactuando con el mundo y las personas que los rodean. Estas ideas sentaron las bases para lo que hoy conocemos como los tipos de personalidad. Otro aporte significativo fue su interés en los sueños y los mitos. Jung creía que los sueños no solo revelaban deseos reprimidos como sostenía Freud, sino que también proporcionan acceso al inconsciente colectivo, permitiendo a las personas conectarse con los arquetipos y encontrar respuestas más profundas a sus conflictos internos. Jung propone entonces teorías que añadan una dimensión más amplia al psicoanálisis. Su enfoque no solo trata las patologías individuales, sino que también busca una transformación personal a través del proceso de individuación, permitiendo una integración plena entre lo individual y lo colectivo, entre lo consciente y lo inconsciente. Jacques Lacan, médico, psiquiatra, psicoanalista francés, ha basado su obra en Sigmund Freud y abre su propia línea de investigación. Su frase más reconocida es: el lenguaje quien determina el subconsciente. El inconsciente es estructurado como un lenguaje. El yo es el orden imaginario. El sujeto es un orden simbólico. El inconsciente es el discurso del otro. Nos habla e introduce el estadio del espejo, que finalmente es donde inicia la formación del ego según su perspectiva. Lo imaginario es cómo percibimos a los demás. En lo simbólico son los símbolos e imágenes y el lenguaje en que producimos y construimos el sentido. Y lo real es algo que no se puede expresar. Para Lacan, todos somos neuróticos. En todos existe un tipo de neurosis.
Esto inicia en el momento en que somos bebés y nos reconocemos en el espejo. Al reconocernos en el espejo, ese otro se convierte en un sujeto y nuestra madre o nuestro cuidador principal se convierte en un objeto de deseo. Según Lacan, en ese instante se crea un vacío, una expectativa, un deber ser que jamás es totalmente superado. Margaret Mahler nació en Hungría durante el año de 1897. Su nombre de nacimiento es Margaret Schönberger, hasta que toma el apellido de su esposo. Su padre la motiva desde pequeña para que se interesara en la ciencia. Margaret siguió los pasos de su padre en estudiar medicina y se especializó en pediatría. El aporte principal de Margaret se centró en el tratamiento de la infancia en el campo psicoanalítico del comportamiento humano. Margaret indica que la personalidad del niño se forja en la interacción social con otras personas. Inicialmente, esa personalidad se encuentra fusionada con la figura de la madre, siendo difícil de separarse y distinguirse entre lo que es el yo y lo que no. Posteriormente, el infante intenta separarse y volverse a una entidad propia a lo largo de diferentes fases. Según ella, en la primera fase, que ocurre en el primer mes de vida, el niño estaría en un autismo normal. En esta fase, el niño está predominantemente dormido y no responde a estimulaciones externas. A partir del segundo mes, el niño entra en una fase de simbiosis, en la que no es posible distinguir entre el yo y el no yo. En esta fase, se considera al bebé fusionado con la madre. La tercera y última fase, que empieza en el cuarto mes de vida, es llamada fase de separación e individuación, empezando el niño a explorar por sí mismo, pero aún requiriendo el apoyo de la figura materna. Luego empieza un periodo de conflicto entre dependencia e independencia y que luego culminará aproximadamente a los 2 años de edad, en la que el infante haya definido un yo permanente y es consciente de que cada persona es diferente. Melanie Klein fue una psicoanalista austro-británica reconocida por sus innovadoras contribuciones al psicoanálisis infantil. Nació en Viena en 1882 y a lo largo de su vida atravesó experiencias personales de duelo y pérdida que impactaron su obra, como la muerte temprana de sus hermanos y su padre. Estas vivencias la llevaron a desarrollar un interés profundo por la psique humana, especialmente en niños. Su mayor contribución fue la creación de la teoría de las relaciones objetales, que propone que las primeras experiencias de un niño con sus cuidadores son fundamentales para el desarrollo de su personalidad. A diferencia de Sigmund Freud, quien centraba su teoría en la sexualidad y el complejo de Edipo en la infancia tardía, Klein sostenía que los niños muy pequeños ya experimentaban conflictos internos con sus padres y que el superego se desarrollaba desde el nacimiento, no en una etapa posterior como proponía Freud. Klein también innovó al utilizar el juego como herramienta terapéutica. Esta técnica, conocida como terapia del juego, permitió a los niños expresar sus emociones y conflictos de manera simbólica, facilitando el acceso a su inconsciente de forma natural y accesible. Sus ideas desafiaron no solo a Freud, sino que también a Anna Freud, lo que llevó a debates intensos dentro de la Sociedad Psicoanalítica Británica. Estas discusiones sentaron las bases para la creación de 3 corrientes dentro del psicoanálisis: la freudiana, la ecletiana y la tercera, más ecletiana. En resumen, Melanie Klein dejó un legado invaluable en el campo del psicoanálisis. Su enfoque en el desarrollo temprano y el juego como método terapéutico ha influido profundamente en cómo entendemos y tratamos los problemas psicológicos infantiles hoy en día.